La charla de hoy va a tratar de usar SQL de forma eficiente. Se trata un poco, el concepto es que al principio, para consultar con la base de datos, cuando estás con un test project, con una startup que está arrancando y tienes unos cuantos cientos de registros en las tablas, pues cualquier consulta que hagas funciona sin problemas. Pero a medida que las cosas van creciendo y tal, si no se hacen las cosas bien, empiezan a aparecer problemas de rendimiento que además degeneran muy rápido. Un poco por presentarme, soy Fernando Calatayud. Mi historial con base de datos: estuve 8 años en Indra tocando Informix, Oracle, SQL Server, bastantes tipos de base de datos. Después en Rankia llevo 10 años, hemos tocado, primero teníamos MySQL, después Postgres. Usamos Active Record para tocar la base de datos, pero todo esto va siempre bases de datos por detrás. Bueno, aparte de eso, soy colaborador de la de Escola, he hecho alguna charla ya antes por aquí. Y luego en Rankia tenemos también 3 excompañeros vuestros en plantilla, o sea, que tenemos también ya, la relación viene de largo. Me podéis encontrar en el Slack de desarrolladores como Fernando, o en Twitter con todo esto. Sobre SQL, pues cosas interesantes que quería que reflexionáramos un poco a título introductorio. SQL se gasta en más proyectos que ningún lenguaje de programación. Ni Ruby, ni Java, ni PHP, ni JavaScript se gastan tanto como SQL. Se gasta para la web, para cosas que son web. Dicen que media internet está hecha en PHP por WordPress, Magento, PrestaShop, Drupal. Todos llevan detrás SQL. Y muchos otros que no llevan estas cosas también. Otra cosa curiosa de SQL es una tecnología que envejece bien. O sea, SQL salió hace 30 años el estándar. Hace 15 años estaba yo tocándolo en Indra y las cosas que aprendí entonces me siguen valiendo ahora, cosa que en programación no aplica tanto. Más bien al contrario, he tenido que desaprender muchas de las cosas que hacía de crío para poder aprender a hacerlas bien ahora. Y luego, otra cosa también significativa es que cuando se usa bien, las mejoras de rendimiento que se consiguen no es ni un 50%, ni un 100%, más bien del orden de un 10.000%, un 100.000%, se mejoran barbaridades. O sea, en estos temas es en donde realmente los problemas de rendimiento aparecen y se resuelven. Hay otras cosas que decimos, pues vamos a guardárnoslo para que vaya más óptimo tal cual, y al final lo que se está mejorando es calderilla. Con esto, lo que se está mejorando es consultas que tardaban 1 hora, se resuelven en segundos. Consultas que te colapsaban la web, tienen tiempo de respuesta de 20 milisegundos. O sea, vamos a ver cosas que de verdad pican. Como ejemplo de envejecimiento, quería mostraros esto, que el otro día, limpiando por la casa de mis padres una revista de cuando yo era crío, de cómo se programaba entonces. Eso es una foto que está hecha hace un par de días, pero es del código de hace 30 años en un libro. Como veis, esto ahora lo vemos y nos parece ensamblador. En su día esto era lenguaje de alto nivel, pero la programación ha cambiado completamente. SQL no. SQL sigue siendo el mismo ahora que cuando se escribía este código. O sea, es una tecnología que vale la pena dedicarle su tiempo porque la vamos a amortizar. Y respecto a esta charla, pues un poco tachado ahí, no voy a contaros cosas que están en Google. El objetivo mío es dejar unos conceptos, no decir, mira, la SQL se escribe con esto, se puede buscar en Google y sale muy bien. Aún así vamos a ver mucho código, muchas consultas en este caso. Y luego la charla va un poco a un nivel intermedio. O sea, por debajo de esta charla estaría sintaxis básica de cómo se hacen consultas tal. Por encima estaría hacer rutinas en PL/SQL y estar tocando directamente con el servidor. No se trata de eso, se trata de que nosotros vamos a hacer programas que se conecten con una base de datos, vamos a trabajar fundamentalmente con los programas y para ese tipo de uso vamos a ver cómo se tiene que consultar la base de datos. Luego, algunas cosas que quería comentar también de SQL. Es que hay un estándar de SQL que define cómo se hacen las consultas, que lo soportan todos los motores de base de datos, pero luego los fabricantes también añaden sintaxis propia. El estándar es relativamente limitado,
y además es así a propósito porque se trata un poco de que no sea demasiado restrictivo para que luego los fabricantes estén demasiado encorsetados. Entonces lo que es tema de consultas está todo muy estandarizado, pero luego los fabricantes añaden funcionalidades extra. Tenemos que tener siempre claro cuando estamos tocando las funcionalidades extras, tratar de mantenernos database agnóstico, o sea, no ser creyentes demasiado, no escribir código para MySQL porque después vamos a pasar a Postgre, pero tampoco sin matarnos. Es decir, si algo se hace mejor con funciones de fabricante propio, usémoslas. Si se puede, pues se encapsulan o lo que sea, para que luego, si alguna vez la tuviera que cambiar, no sea demasiado costoso, pero vamos a aprovechar las funcionalidades que nos dé nuestra base de datos. Pero no ensuciar gratuitamente las consultas. Cuando no sea por un buen motivo, mejor atenerse a lo que es SQL estándar. El primer tema que afecta una barbaridad al rendimiento es el tema de los índices. Esto, el ejemplo típico con el que se explica es con un diccionario. Un diccionario es efectivo porque las palabras están en orden alfabético. Si tú tuvieras un diccionario en el que las cosas no están con un orden predeterminado, encontrar las cosas sería un trabajo insufrible. Pues crear índices en la base de datos es básicamente eso. Tú le creas una instrucción como esta que veis ahí, de crear un índice, se le da un nombre al índice. El nombre básicamente no se va a gastar nunca para nada, excepto si luego tienes que hacer una consulta de borrar el índice. Para borrarlo te tienes que referir a él por el nombre. Pero en el uso diario que haremos como programadores, el nombre no lo vais a tocar para nada. Vosotros simplemente le creáis un índice con un nombre que sea sobre la tabla y el campo, y entonces todas las consultas que se hagan contra ese campo, la base de datos ya los tiene ordenados y no tiene que barrer la tabla entera, sino que va directo al dato que vosotros queríais. Entonces con esto las lecturas se aceleran, pero barbaridad, de lo que decíamos antes, de muchos órdenes de magnitud. Una tabla que tiene 100.000 registros, pues un acceso por un campo que tenga índice es instantáneo, pero uno que no tenga índice tiene que recorrer 100.000 registros. Y si en vez de 100.000 son 10 millones, pues son 10 millones. El pequeño pago que hacemos es que cuando se hace una escritura se tiene que actualizar el índice. Esto casi nunca es un problema, pero si por ejemplo tenemos que hacer un campo de número de páginas, de veces que se ha visto esta página, y sabemos que eso, a cada visita vamos a estar generando escrituras, es un campo al que no deberíamos ponerle un índice, porque nos va a dar problemas de rendimiento, porque eso es escritura a cada visita. Es una cosa que a veces hay que tener en cuenta, pero de normal no es problema, porque el uso normal de las bases de datos es que hay más de 100 lecturas por cada escritura. ¿Qué tipo de consultas se aceleran? Pues las consultas donde se está filtrando para buscar un correo concreto, consultas en donde se está ordenando por ese campo, en este caso es el correo, pero ordenar por correo no tiene mucho sentido, pero por otros campos sí. Y luego las consultas no solamente pueden referirse con un solo campo, sino que también se pueden hacer índices con múltiples campos. Aquí, por ejemplo, creamos un índice en el que le ponemos el campo año y el campo mes. Cuando se crea un índice por varios campos, el orden importa. Es como, volviendo al ejemplo del diccionario, es como ordenar por la primera letra y después ordenar por la segunda letra. Si queremos, o sea, si tuviéramos un diccionario ordenado por la segunda letra y después por la primera, un infierno otra vez. Entonces, el orden importa. O sea, cuando se mete un índice para los dos campos, nos puede optimizar cuando estemos consultando ordenados, o sea, buscando por los dos campos o buscando solo por el primero. Pero si vamos a buscar solo por el segundo, este índice ya no nos va a ser útil. Por ejemplo, si queremos buscar aquí esto se me ha colado. Las consultas de estas de aquí son las de antes. No las que prefiero. Perdón. No, es que las consultas buenas están aquí. Esas están las propiedades de antes. Consultas que sí que van por índice.
si queremos contar cuántos usuarios hay para un año y mes concreto. Aquí estamos filtrando por los dos campos. Va por el índice derechito y lo encuentra la primera. Queremos sacar la lista de usuarios de un año concreto y ordenar por el segundo. Funciona también pasando por el índice. Todo esto son accesos inmediatos. Seleccionar los usuarios ordenando por el primero y luego por el segundo. Aquí le he puesto un límite 5, pero para el caso es igual. Sácame los 5 primeros ordenados por año y mes. O solo por el primer campo. O sea, sácame los de un año concreto. Cosas que no funcionarían con el índice propuesto de año y mes. Si yo voy a contar filtrando por solo el mes, no funciona. Si yo voy a ordenar por el mes, tampoco funciona. Si ordeno por mes y año, pero primero el mes y luego el año, tampoco funciona. Si estoy filtrando por el segundo y luego ordenando por el primero, tampoco funciona, porque la base de datos siempre lo que va a hacer, cuando hay filtro y ordenación, lo primero que hace es el filtro y después la ordenación. Si aquí estoy haciendo el filtro por el segundo criterio, ya el índice no funciona. Esto lo tenéis que tener en cuenta para cuando vais a optimizar una tabla. Bueno, una cosa que no he comentado, los índices se necesitan para tablas que tengan cierto tamaño. Si tenemos una tabla con 5 registros o con 50 o con 500, no necesitamos poner índices de ninguna manera porque esos tamaños de tabla no necesitan optimizar el rendimiento. Cuando tenemos ya tablas de cierto tamaño, sí que tenemos que ser conscientes de qué manera se van a generar las consultas y crearle índices a la tabla para que se puedan optimizar las consultas que nosotros realmente le vamos a hacer. Tampoco es conveniente ponerle índices por todos los campos y por todas las combinaciones que se nos puedan ocurrir, porque al final eso consume tamaño y hace más lentas las escrituras. Entonces los índices innecesarios pues son innecesarios. Luego, consultas problemáticas. Las consultas de filtrar y ordenar pues se acoplan muy bien con los índices, pero luego que tenemos otras cosas. Por ejemplo, la consulta que tenéis aquí es una consulta que hace un join de dos tablas. Junta la tabla de los posts con la tabla de los usuarios. Y luego está filtrando por el nick de usuario porque queremos los posts de un autor y ordenando por la fecha de creación, porque queremos que salgan en el orden en que los escribió. Estamos sacando los posts de un tío, por orden de la fecha que los hizo. Problema, como estamos filtrando por una tabla y ordenando por la otra, esto no se puede hacer, que pase por un índice. Aquí, hasta donde podríamos llegar, sería poner un índice en la tabla de usuarios, que es por donde se va a filtrar para el campo nick, y entonces a la tabla de usuarios sí que entrará directo. Pero luego cuando hace el join, para hacer la ordenación por fecha, va a tener que barrerse todos los registros y ordenarlos sobre la marcha. Esto no se puede hacer con un índice, este tipo de consulta. Solución. ¿Y si metes un índice en el postcreate? ¿En la otra tabla? Si metes un índice en el postcreate no te va a ordenar porque te va a ordenar los de todos los autores. O sea, la base de datos al final lo que hace es un poco... Tienen unos algoritmos internos que buscan a ver cuál es el que mejor resultado les va a dar, generan un plan de ejecución y tiran por ahí. Pero cuando estás filtrando por una tabla y ordenando por otra, no hay ningún índice que pueda cruzar tabla. Aunque sean los dos campos de índices. No, pero aunque sean los dos campos de índices, es que ten en cuenta que estás haciendo un campo está ordenando por la segunda letra y otro por la primera, como si dijéramos. No, vale. Esto no pasa por índices. Solución. En este caso es fácil de arreglar. Lo que hago es primero buscar el ID del usuario. Aquí lo estoy haciendo en una consulta dentro de la otra, si os fijáis. Estoy seleccionando los posts cuyo user ID sea el de esa subquery, ¿vale? Lo puedo hacer con una subquery. La subquery es lo más óptimo que hay. Pero si en vez de hacer una subquery hago dos queries, una para sacar el ID y luego una segunda para sacar los posts, son dos queries muy rápidas también. Son dos toques a la base de datos. Esto es más óptimo, pero lo otro también funciona bien y es más sencillo. Y a lo mejor incluso da la casualidad que al usuario ya habéis accedido
para otras cosas distintas y ya lo tenéis cargado. Igual ni siquiera se necesita esto de ahí. Pero el truco de aquí está que yo estoy filtrando por user ID de la tabla post, en vez de irme al post para filtrar por el usuario, y luego ordenando también por la fecha también en la tabla post. Entonces, en el momento que estoy usando dos campos de la tabla post, me hago un índice que va por user ID y create that, y ya la consulta va como un tiro. Una pregunta que quería comentar. Si tú tienes una clave externa en una tabla y en la otra una clave maestra, cuando haces el join, ¿eso funciona como un índice? Las claves externas para lo que funcionan es para asegurar la integridad referencial. Para asegurar de que tú no tengas un post que referencia a un usuario que se ha borrado y se ha quedado zombie. Sí, pero aparte no forma un índice. No. Simplemente es como key externa, o sea, para relacionar y ya está. Yo diría que no. Vale. A lo mejor me equivoco. Sí, es que yo pensaba que hacía una... Pero yo diría que no. Y de todas maneras, las foreign keys también tienen sus problemas. O sea, son muy buenas para asegurar la integridad referencial, pero son muy pejigueras si intentas luego estar borrando cosas, porque tienes que asegurarte que aquí no se borran tal, y tienes que hacer los borrados siempre en un orden restringido. Para borrar siempre tienes que borrar primero los hijos y luego el padre, nunca al revés. Entonces, también tienen sus cosas que a veces, por ejemplo, en Rails, a partir de la versión 5 han incorporado las foreign keys, pero hasta la versión 5 no se estaban usando, precisamente porque habían parte del core team que eran reacios a usarla por este tipo de cosas. De tal manera, esto nos resuelve el problema de rendimiento y realmente es lo que mejor funciona. Y luego, si no se puede de ninguna manera, la solución que hay es la desnormalización. En el caso de Ranke, por ejemplo, nosotros a los usuarios no les permitimos que se cambien el nick por los problemas de moderación que esto generaría, que alguien se cambie el nick, escribe una barbaridad y luego se vuelve a poner su nick de antes. Entonces, nosotros eso lo tenemos restringido. Y el tenerlo restringido nos hace que, como el nick no se puede cambiar, pues nos es muy fácil mantener una copia en la tabla del destino. Si yo realmente necesitara trabajar por el campo este en cuestión, me saco una copia del dato en la tabla de post. Aquí sería el campo userNick, que es una duplicación de lo que hay en la tabla de usuarios, y ya puedo meter un índice sobre userNick y createDat. Sería, por ejemplo, lo que nos salvaría en caso de que tuviéramos que ordenar por los dos campos o algo así. Es otra de las formas que hay de resolver cuando tienes que cruzar dos tablas. El problema es que esto no siempre funciona tan bien. En el caso de que tú tengas la restricción de que no se puede cambiar el dato que está congelado como lo tenemos nosotros, pues sí que es bastante cómodo de hacerlo. Pero habitualmente esa restricción no se da, y entonces los campos te los pueden cambiar en la tabla de origen, y esos cambios tienes que meter código tú que se encargue de propagarlo a todas las desnormalizaciones que tengas. Normalmente será una, pero incluso si se te va. Entonces, esto es engorroso. Aún así, es una herramienta útil para resolver problemas de rendimiento que no se puedan resolver de otra manera. Nosotros, ya digo, lo hemos hecho en algún caso y aunque sea engorroso, te saca del apuro. Más consultas problemáticas. Consultas que filtran con varios criterios, con un OR, para que te acepte cualquiera de los dos criterios. Cuando tú en el filtrado, en la ordenación, no tienes un campo, sino una expresión, cuando tú estás haciendo consultas de unión que te juntan en dos tablas, o cuando buscas con like para buscar trozos de texto dentro de los campos. Aquí tenéis ejemplos de las consultas estas en cuestión. La primera, por ejemplo, estamos filtrando los que no estén borrados o su estado sea 1. Pues aquí ya tiene que buscar por dos condiciones y eso ya no pasa por índice. Cuando estamos filtrando, queremos ordenar por precio más IVA. Tenemos el precio sin IVA en un campo y el IVA en otro campo, y nosotros queremos ordenar por precio más IVA. Aquí estamos fastidiados. Este es muy fácil de resolver, el del precio más IVA, porque la desnormalización aquí es inmediata. Sacas un campo de precio con IVA que es redundante con los dos que ya tenemos. Es un tipo de desnormalización más fácil porque es dentro de la propia tabla.
y ya le metes el índice si lo necesitas. La consulta de unión esta, por ejemplo, imagínate que tienes que ordenar los posts y también los comentarios por fecha. Y tienes que sacar un listado de agregación en donde salen los dos. Esta consulta de aquí no hay otra que barrerlos todos y ordenarlos. No se puede pasar por índice. La única solución que tiene esta es, previamente, cuando vas a hacer el diseño, anticipar que viene esto y guardarlos en la misma tabla. O hacer una desnormalización que suponga una tabla entera. Tú haces una tabla de corriente de actividad y cada post y cada comentario, además de meterlo en la tabla post o en la tabla comentario, lo metes también en la tabla corriente de actividad. Y en la tabla corriente de actividad ya puedes generar el índice. Pero, de nuevo, volvemos a tener el problema de mantenerlos sincronizados. Si luego se edita el título de algo, se tiene que ir a la corriente de actividad y editarlo también. Aquí lo ideal es eso. Si tú anticipas que te vas a encontrar muchas corrientes de actividad, en Rankia, por ejemplo, tenemos el caso, nosotros, cada usuario tiene su corriente de actividad, tenemos una corriente de actividad de la web en general, tenemos por secciones, y lo que tenemos es, en vez de una tabla de post y una tabla de comentarios, tenemos una tabla de contenidos, y ahí va todo. Y gracias a eso las consultas de corriente de actividad no dan ningún problema de rendimiento. Y luego las búsquedas. Si tú haces búsquedas con un like, quiero todos los usuarios que tengan un correo de Yahoo. Pues eso no hay índice que te lo soporte. Hay soluciones, luego comentaremos alguna por el final, pero a priori este tipo de consultas, que sepáis que si las hacéis sobre tablas grandes van a ser un problema. De hecho, yo más de una vez, no he leído nunca que se haya dado el caso, pero más de una vez he pensado que podía ser un buen vector de ataque de denegación de servicio, tirar consultas contra una web haciéndole consultas a su buscador. Si el buscador lo han implementado de esta manera, en vez de buscar soluciones eficientes, una consulta contra esta búsqueda es más que 20 consultas a la portada, que típicamente está muy cacheada. O sea, tampoco os estoy proponiendo que hagáis mal, estoy proponiendo que os defendáis contra esto. O sea, que lo tengáis en cuenta, que a alguien se le puede ocurrir, y hacerlo a vosotros. Bueno, tema de índices, ya os he contado lo que quería contaros. Otro tema que también ocurre muchas veces es el de las N+1 consultas. N+1 consultas editables en muchos casos. Caso típico. Me selecciono todos los productos y me voy a calcular su precio con IVA. Me los descargo todos y luego en mi aplicación en PHP, en Ruby, en JavaScript, en lo que sea, sumo el precio tanto, el IVA tanto y escribo el resultado. Un select con todos los productos y luego un update por cada producto. Esto es muy típico que se haga y además ocurre en todos los lenguajes y hasta incluso trabajando en SQL directamente he visto problemáticas de estas. Esto es evitable y no se tiene que hacer, porque además el problema de rendimiento que tiene escala muy mal. Volvemos a lo mismo, si tenemos 300 productos en nuestro catálogo, pues son 301 consultas, vale. Si tenemos 50.000, tenemos un problema. Y si luego además no estamos en SQL a pelo, que estamos en Rails, en PHP, en lo que sea, no solo va a ser que son las escrituras estas, sino que se van a instanciar variables de clase que van a consumir memoria, que cuando guardes probablemente dispararán callbacks que ejecutarán cosas, posiblemente incluso más consultas a base de datos, y aquí esto es un infierno de rendimiento. Esto no se tiene que hacer en la aplicación, el problema es que esto hay que hacerlo en la base de datos. Aquí tenéis la consulta que lo hace. Update productos, precio con IVA igual a precio más IVA. Es trivial, es trivial, pero muchas veces no se nos ocurre pensarlo. Y con una sola consulta a la base de datos, que esto la base de datos lo hace volando, tenemos el problema de rendimiento resuelto. Más cosas, un insert select. Tenemos que hacer una tabla en donde se hace una agregación en base a datos de otra tabla. Nada de leer la primera tabla, empezar en la base de datos a generar los registros y mandárselos a la base de datos luego uno a uno. Insert select.
Esta se da menos frecuente que la anterior, pero si alguna vez tenéis que hacer volcados de datos procesados de una tabla hacia otra tabla, insert serie. En una sola consulta están resueltos todos. Y la diferencia de rendimiento a esto, pues eso, depende del tamaño, pero es que esto escala, lo otro no. Lo otro, con pocos va lento, con muchos no va. Y hay que aprovechar todas las cosas que tiene la base de datos. La base de datos, aquí hemos hecho una simple suma, aquí hemos hecho un simple SL que no hace ni una operación siquiera, pero tenemos condicionales, que si es nulo esto, que si no es nulo lo otro, que si es cero esto, que si no es cero lo otro. Tenemos funciones de cadena, si hay que poner en mayúsculas, si hay que usar incluso expresiones regulares. Hay que usarlos. Todas estas cosas hay que usarlas para poder hacer las cosas en la base de datos con una sola query, en vez de traernoslo a nuestra aplicación y estar luego escribiéndolos uno a uno. Luego, para contar, a veces pasa que nos traemos una tabla entera o un conjunto grande entero a nuestra aplicación solo para saber cuántos hay. Esto no tenemos que hacerlo nunca. Para saber cuántos hay, un select count. Y que la base de datos, en vez de escupir los 1000 registros que consumen memoria, que consumen tiempo, que se instancian cosas, tal, nos escupe un integer, un entero, que esto es instantáneo. Porque esto no nos engañamos. La aplicación va a ser muy rápida contando cuántos son, pero instanciando todos los registros según le van llegando no va a ser tan rápida. Y luego además eso consume memoria. Si estamos en una máquina no muy potente y en una tabla no muy pequeña, podemos estrangular la memoria de nuestra máquina. Y como entre la virtual, ya os podéis imaginar el rendimiento a dónde se va. Igual que he dicho para contar, para otras operaciones. ¿Qué hay que sumar? Queremos saber cuánto es el importe de todas las líneas del pedido. No me descargo las líneas del pedido y las sumo a la aplicación. Hago una consulta en donde le consulto que me sume los importes de las líneas de pedido para que tengan el pedido y de este. Que quiero saber cuál es el precio medio de los productos, que me lo diga la base de datos. No me traigo todos los productos y hago la media en mi aplicación. Le pregunto a la base de datos cuál es la media y me lo dice. El más caro, lo mismo. Lo del más caro tiene soluciones simples también a nivel de aplicación, porque siempre puedes ponerle un order by price limit 1 y te lo encuentras. Pero el de la media, por ejemplo, yo he visto muchas veces el calcular medias a base de descargarme a la aplicación todos y sumar y dividir. Eso no hay que hacerlo. Y luego, aparte de eso, si tenemos que hacer algún tratamiento especial, aquí pues, le he puesto el caso simple, el price, en donde se supone que todos los productos tienen un precio. A veces los datos que tenemos no están tan limpios y nos vamos a encontrar nulos, nos vamos a encontrar con valores no válidos. Volvemos a lo que os he dicho antes. Las bases de datos tienen también funciones para tratar estas cosas. Hay que usarlas. Y con esas funciones nos quitamos de en medio los nulos, los datos problemáticos y lo que sea. Y aún podemos seguir haciendo la media en la base de datos y no en nuestra aplicación. Incluso con múltiples tablas. Esta consulta de aquí es de las pocas que sí que quiero que nos fijemos un poco en la sintaxis porque es jodida, pero es una cosa que sí que es útil. Queremos sacar los pedidos incluyendo también el dato del importe de cada pedido, pero el importe no lo tenemos en el pedido, sino que es la suma de las líneas de pedido. Pues ¿qué hago? En el select le digo, quiero el ID del pedido, la descripción, cualquier otro campo que necesite del pedido, y después le digo, quiero que me des también la suma de los importes, y le puedo poner un alias, lo del alias, aquí me he puesto a total por tener un alias más manejable, pero tampoco es imprescindible. Y eso se hace de la tabla orders, haciendo el join con líneas de órdenes, y luego agrupando por los campos de la tabla orden. El tema de agrupar, aquí las bases de datos SQL son bastante pejigueras y por eso es por lo que aquí quería insistiros. De los campos que están en el select, todos en el estándar SQL, todos deben estar en el group by, excepto los que hagan operaciones de grupo. Es decir, aquí ¿quién está haciendo operación de grupo? El que suma los importes de la tabla de líneas de orden. Los otros dos están simplemente cogiendo datos del pedido. Pues los dos que están en el select tienen que estar en el group by. Si usáis MySQL, por ejemplo, con que metáis uno que lo identifique de forma única, en este caso sería el orders ID,
pues ya va a funcionar. Pero luego, fuera de MySQL, esto no funciona, porque el estándar de SQL dice que tienen que estar juntos. Pues es un poco a lo que me refería antes de no romper gratuitamente los estándares. No cuesta nada copiar y pegar del select al byte los campos y mantenerlos sincronizados. Pues lo haremos en SQL estándar. Y luego, otra cosa en la que el estándar es puñetero es al referirnos a los campos calculados, si los usamos por ejemplo en el order by, como estamos haciendo aquí. Si tú quieres ordenar por importe del pedido, aunque yo le he declarado el alias como asTotal, en el order by total no funciona. En MySQL, por ejemplo, sí funciona, pero en la mayoría de los motores de bases de datos no funciona porque el estándar no dice que tenga que ser así. Entonces, para referirnos a eso tendríamos que poner debajo entero sum orderlines a man, o referirnos por el ordinal, que esto se puede hacer siempre. Normalmente esto es feo, porque referirnos a ordenar por la posición que ocupa es puñetero, porque como en el select metas otro campo más, está rompiendo el orden, y esto es feo. Pero si se trata de traer operaciones con el estas, para mí también es feo traernos el sum entero abajo al order by. Me da un poco la sensación de que no sé si va a tener que hacer la operación dos veces o... Entonces yo te digo, por el tercer campo me ordenas. Y ya me va a devolver unos registros que incluirán los datos del pedido y la suma de sus órdenes. Esto me lo devuelve en una línea. Si no hago este tipo de consultas, ¿qué hago? Una consulta para traerme las órdenes y luego una por cada orden para traerme sus pedidos, instanciando los pedidos correspondientes y con todos los problemas de n+1 que ya hemos comentado antes. Luego, otra cosa que también las bases de datos hacen mejor que nuestras aplicaciones es validar los datos. ¿Por qué? Pues porque no tienen nunca condiciones de carrera. Este es el punto fuerte de las bases de datos relacionales. Aquí, si se ponen restricciones en la aplicación, pueden haber errores, pueden haber condiciones de carrera, pueden haber cosas que nos acaben generando datos corrompidos. Si se ponen las restricciones en la base de datos, algo reventará, pero el dato malo no entra en nuestra base de datos, eso seguro. Cosas para lo que se gasta. Tú declaras un índice único, que la sintaxis es igual que lo de crear un índice, pero simplemente poner el unique, y con eso ya en ese campo no va a admitir nunca datos duplicados. Si tú en la tabla de usuarios dices, si tienes el mismo email es que eres el mismo usuario, pues clave única y ya no me puede registrar muchos usuarios con el mismo email. Evidentemente, en el caso del email esto es trampeable porque sabemos que en las cuentas de Google, si le pones un punto, si le pones un más, puedes escribir la misma cuenta de distintas formas y a efectos de bases de datos ya no son únicos. Pero eso los que estamos aquí lo sabemos casi todos, pero los que están en otros sitios lo sabe casi nadie. Entonces, bueno, de tal manera tampoco es un tema de decir, no, esto se gasta típicamente para IDs y para datos que realmente tienen que ser únicos. Y luego siempre tenemos la opción de limpiar el dato. Otra cosa que también hacen muy bien las bases de datos es evitar las inconsistencias, las foreign keys que comentábamos antes. Con esta consulta de aquí tú declaras que el campo del user ID de la tabla post está referenciando al campo ID de la tabla usuario. Y tiene que ser así. Yo no puedo crear un post con un user ID que no existe. Y tampoco puedo cargarme un usuario y que se queden sus post zombies. Luego, si se quiere, os podéis mirar en la documentación, hay detalles de cómo montar una foreign key. Tú puedes decir, pues a ver, si borro el usuario, que me diga que no si tiene post. O pueden hacer, si intento borrar el usuario, que se lleve por delante todos los posts que tenga. Se pueden montar combinaciones, pero lo que no va a pasar nunca es que se nos queden post zombies, que tengan un user ID que no corresponda con un usuario. Entonces, con esto ya la integridad referencial nos queda asegurada. Otra cosa que también hace muy bien es evitar campos vacíos. Si tú le pones un non-null, ya te aseguras de que para que se guarde en la base de datos, ese dato tiene que estar rellenado. Si no, reventará o lo que sea, algo fallará por algún sitio, puede fallar a nivel de tu aplicación, a nivel de la base de datos, pero no se va a guardar en la base de datos con el dato vacío. Y luego,
Una cosa que no asegura por sí el dato vacío, pero que funciona bien también, es el poner un valor por defecto. En los contadores, sobre todo, el poner el default 0 funciona muy bien. Y bueno, en campos de estado, por ejemplo, también puedes tener un estado por defecto, el inicializar los campos con un valor por defecto también funciona muy bien. Esto por sí no asegura que esté a 0, porque si luego alguien explícitamente lanza una consulta para hacer una escritura dejando ese campo a nulo, pues se quedará nulo. Se puede combinar uno con el otro. Tú le puedes poner el not null y el default que quieras. Y entonces sí se aseguraría. Pero en la práctica muchas veces el contador de pos es un campo que no va a estar expuesto al usuario, que no se va a poner a null por la aplicación nunca, y que simplemente con tener inicialización a 0 funciona ya muy bien. Aún así, eso, si realmente necesitamos asegurarnos de que no se queda null, se le ponen las dos cosas. Luego, el SQL estándar define solamente datos básicos, enteros, decimales, texto, booleanos, pero los motores de bases de datos implementan cosas mejores. Están fuera del estándar, pero porque estén fuera del estándar no hay que dejar de usarlo si nos facilitan la vida. Tenemos los campos de tipo numeral, en donde podemos poner situación laboral, pues tú te defines 7 o 8 valores permitidos, que puede ser pues, por cuenta propia, por cuenta ajena, tiempo parcial, jubilado, estudiante, lo que sea. Y esos son los valores posibles. Esto típicamente se suele resolver con una situación laboral ID y una traducción mágica por algún sitio. Pero queda mucho más cómodo cuando se usa un enumerado y se puede leer directamente y tú no necesitas tener la tabla de traducciones. Lo mismo para estado, sexo, cualquier cosa. En sexo no olvidaron de dejar otros, porque siempre puede haber quien no se identifique con hombre y mujer o quien prefiera no decirlo. Otros campos que también son útiles, a veces, el campo de tipo array. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, para cuando se quiere tener alguien que te ha dejado varios teléfonos, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer un campo de texto que te lo meta ahí, puedes hacer el caso típico de fijo, móvil y trabajo, pero ¿qué pasa si tiene dos móviles y no tiene fijo? Hay casos en los que esto funciona muy bien. Si tú realmente no necesitas tener los teléfonos jerarquizados y asignándole significado, sino que te vale con tener la lista de teléfonos a los que puedes llamar, o correos o lo que sea, pues un campo de tipo array funciona muy bien. Fácil de añadir, de quitar y de ponerlos todos. El HStore para montar hash. Por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, serviría también, por ejemplo, para teléfonos en caso de que quisiéramos tener la asignación de móvil tal, fijo tal, y que te puedan, no solamente tiene los valores que tú le estás sugiriendo, sino que él te pueda escribir el de mi madre, el de por si me pasa algo. Y con un HStore te guardas ahí todos los teléfonos que tienes. Por ejemplo, nosotros lo usamos también para los links relacionados. El caso típico de un artículo en donde cuando acaba el artículo tú quieres darle al usuario enlaces de también te puede interesar de esto. Tienes que guardarte el texto y la URL. Pues eso en un HStore encaja bastante bien. Ojo, los HStore muchas veces, si te picas a usarlos, te pueden llevar a pasarte con ellos. En el caso de los links relacionados funciona bien, pero por ejemplo, también nos planteamos un HStore para ver los posts que se tenían que mostrar destacados en cada dominio, porque nosotros tenemos la web con múltiples dominios y algunos se pueden querer destacar aquí y allá tal. ¿Qué pasa? Que si eso se hace en una tabla aparte, tú le puedes poner índices únicos que te crucen varios campos para asegurarte que un post no sale dos veces en el mismo dominio. Mientras que si tú usas un HStore, el HStore por definición no tiene reglas. Entonces estás perdiendo la potencia de una base de datos relacional para usarlo en esto. Entonces hay que un poco ver cuándo es el caso apropiado y cuándo interesa más realmente esto sacarlo a una tabla aparte. Pero en algunos casos sí que es útil. Y cuando es útil, pues es una herramienta que tenemos que saber que tenemos
y conviene que la usemos. Luego, aparte de eso, otras herramientas que también llevan las bases de datos. En el caso de las búsquedas, por ejemplo, Postgre lleva un módulo que se llama pgsearch, que te genera unos campos que están metidos con índices tal, de forma que luego cuando se hacen las búsquedas se convierten a trigrams. En fin, es una forma de buscar que no es con el like tal y que sí que se puede hacer pasar por índices. Hay módulos de geolocalización en donde puedes preguntar todos los no sé qué que haya en el radio de 500 metros de estas coordenadas. Y eso la base de datos ya te los devuelve directamente. Todos estos módulos, si los necesitáis para vuestra aplicación, es mucho más efectivo meterle el módulo a la base de datos y calcularlo en la base de datos que traerte todos los restaurantes de la provincia para luego calcular uno a uno si están o no a menos de 500 metros de donde estás tú en la aplicación. Y ya por último, temas de seguridad. Aquí tenéis un ejemplo de una consulta no segura. Haces un select de usuarios buscando al usuario con ID que te ha entrado en la URL como parámetro. Tú esperas que te entre un 5192, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si te cuelan 5192 o 1 igual a 1? Cuando eso se traduce a la consulta, eso se va a cumplir siempre la condición. Al meter el lorem 1 igual a 1. Y te va a escupir la tabla entera, no te va a escupir el usuario que tú estabas buscando. O sea, hay ejemplos mucho más avanzados. Os he traído aquí unos ejemplos muy básicos por no complicar la cosa, pero en fin, la idea es un poco que se perciba que no es seguro meter los parámetros que te manda el usuario tal cual a la consulta. Caso peor, te meten en 5592 un punto y coma que te termina la consulta y después te meten una segunda instrucción que se te carga la tabla. Y quien dice que se te carga la tabla, que hace lo que le salga lo que quiera, porque a partir de ahí ya puedes meter lo que quiera. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio y siempre las consultas a la base de datos no se pueden tratar como cadenas de texto. Yo me monto la consulta a base de cadenas de texto, concatenando y tal, y luego se la tiro a la base de datos. Si es con parámetros internos de tu aplicación, lo puedes hacer. Pero si es de algo que venga del usuario, en la vida, porque aquí también una inyección no se puede, pero es rápido. Ya digo, os he traído casos muy simples. Las inyecciones de SQL es una ciencia en sí misma. Solución, sanitizar. Sanitizar significa asegurarse de que la entrada del usuario no sea dañina. Bueno, si habéis visto inyecciones de HTML, pues la idea es la misma, es escapar cualquier cosa que pueda ser peligrosa y no dejar que entre. Esto, los RMs tipo ActiveRecord ya te lo hacen de por sí. Si tú usas Rails y que lleva ActiveRecord, o si usas para otros lenguajes, otros similares, ellos ya se encargan de escapar las consultas para que ningún parámetro dañino te acabe entrando. Si esto no se puede porque tú no estás usando un framework que lleve un ORM o por lo que sea, pues como mínimo, búscate una herramienta que ya esté hecha, que esté muy probada, que sea pública y que sea fiable para limpiar los parámetros. No te pongas a hacerlo tú, porque la casuística que hay es muy grande. Y a no ser que uno sea, bueno, es que ni aunque uno sea un verdadero experto en temas de seguridad y inyecciones, se te van a escapar cosas, porque hay expertos que están trabajando en eso y se les están escapando y salen agujeros de seguridad. Entonces, no tenemos que ir a hacerlo nosotros porque vamos a dejar agujeros, queramos o no. Siempre hay que buscar esas herramientas que ya no lo resuelvan. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se usa en ActiveRecord, la única licencia que me permitió meteros de Rails para hacer consultas seguras. Si tú, por ejemplo, le haces user find params ID, esto si en params ID hay basura, ya la escaparán. No va a pasar nada malo por eso. Que tienes que montar algo, por ejemplo, con una condición de mayor, que ya no puedes usarlo directamente, pues se hace con interpolación, pero no interpolación de cadenas de texto, sino interpolación de ActiveRecord. O sea, yo le doy a ActiveRecord, por un lado, la consulta que quiero, y por otro lado, los parámetros que me vienen del usuario.
y él, al tenerlos separados, se encargará de limpiar los parámetros del usuario y cuando ya están limpios los meterá en donde está el interrogante, que es en su sitio, donde tienen que caer. Y la forma de hacerlo mal en ActiveRecord, lo que no hay que hacer, es volver a meter de nuevo una interpolación de cadenas. Quiero saber cuántos tienen más de 5 votos. Pues le digo, votos mayor que los parámetros que me hayan venido. No, porque si hago esto, si en vez de meter un 5, me meten una inyección de SQL, me la traigo enterita. Entonces, la versión correcta de esto es la que está justo aquí. Por la interpolación, ¿no? Claro, si tú siempre que trabajes con cadenas de texto, te vas a comer lo que te metan. Las consultas de bases de datos nunca se tienen que tratar como textos. Porque si vienen de usuario, me refiero. Otra cosa es que internamente tú estés montándote cosas, no es muy limpio, pero tampoco sería inseguro si estás con cosas internas tuyas. Pero si hay entradas de usuario, siempre hay que pasarle al ORM, por un lado la entrada del usuario y por otro lado lo demás. Si yo te tengo que pasar cachos de SQL, te paso los cachos de SQL y luego los parámetros que tienes que sustituir ahí, separados, para que sepas lo que viene del usuario y lo que te estoy dando yo, que es lo bueno. Y eso es todo. Yo tengo una dudilla. Cuando decías de no usar el light, porque el otro día también lo comentaba Xavi, que se puede mejorar en los filtros de los buscadores, los search, haciéndolo en código que haciéndolo en base de datos o algo de eso, ¿no? Con light. A ver, siempre que tengas que hacer búsquedas parciales de texto, si no tienes metido un PG Search o si no estás usando Elasticsearch, por ejemplo, de Amazon, vas a tener que hacer likes. Sí. Pero, ¿estás haciendo likes contra una tabla de cientos de registros o contra una tabla de muchos miles? Depende de la tabla, ¿no? Claro, si estás haciendo likes contra una tabla de muchos miles, te estás buscando la ruina. Aunque hayas hecho lo de en MySQL, creo que es full index, algo que le metes como que sean, no sé qué, eso es como una consulta que se lanza cuando vas a hacer likes. No sé cuál es exactamente MySQL. Hay cosas, pero vamos a ver, es que no se puede. Tú imagínate, por ejemplo, en Rankia, la tabla de contenidos de Rankia tiene 3 millones de registros aproximadamente, de ese orden de magnitud. Y tiene registros que son muy largos. ¿Cómo vas a hacer que puedas buscar contra esa cantidad de cosas Por un like. para cualquier combinación posible, en cualquier posición? Otra cosa sería que le pusieras un like que no lleve comodín a la izquierda y entonces ya no estás diciendo que vaya a cualquier sitio, sino que empiece por. Pero ya que vaya buscando por medio, esto... Aunque hagas lo de, es que creo que se llama full index o una cosa que creo que se le mete, aunque hicieras eso tampoco sería óptimo, ¿no? Todo lo que lleve en la tabla, si la tabla no te queda otro remedio, pues yo el full index la verdad es que no lo he usado nunca. Yo venía aquí a contaros las cosas que yo he usado. El full index dudo que pueda resolver un problema cuando tenemos esta magnitud. Pero claro, es una herramienta que está hecha ya para optimizar este tipo de cosas. ¿Hasta dónde llegará cuando tú le metas 3 millones de registros con cierto tamaño en cada uno? Pues a lo mejor resulta que estás generando un tamaño de índice tan grande que te empieza a generar problemas por lo grande que es en el servidor de bases de datos. Pero si estuviéramos hablando de cosas más medianas, digamos, pues quizás sí que podría ser una solución. Aún así, siempre que podamos evitar las consultas de este tipo. ¿Y qué es lo que recomiendas para eso? ¿Has dicho PG Search? ¿No? Sí, en el caso de Postgre tiene un módulo que se llama PG Search, que lo que hace es las palabras te las separa y te las normaliza. Es decir, si tienes, por ejemplo, varias palabras que son de la misma familia, te las agrupa como una sola. O sea, te pones ordenador y ordenadores, pues todo es ordenador. Y luego le asigna también, lo puedes configurar para que le asigne relevancia, porque si tú, por ejemplo, quieres buscar ordenador, pues a lo mejor es más importante si está en el título que si está en el campo de descripción.
Entonces le puedes asignar también relevancia en función y te cuenta, en función de dónde aparece y de cuántas repeticiones tiene, le va asignando relevancia. Entonces no solamente te encuentra todos los resultados, sino que te los saca ordenados por relevancia. Con lo cual, para búsquedas de este tipo, funciona mucho mejor. Pero además de eso, tiene índices. Entonces esto no presenta problemas de rendimiento. Has comentado Elasticsearch. ¿Por qué? ¿Qué te ofrece Elasticsearch? Pues yo no lo usaba. Como he dicho antes, yo venía aquí a contar. Sí. Sé que Elasticsearch es un servicio que para búsquedas funciona muy bien, pero nosotros, por ejemplo, es que para las búsquedas de contenidos lo que hacemos es meter el buscador de Google limitado a lo que es nuestro dominio y para eso ya está. Y para hacer eso bien, pues trabajáis la SEO, ¿no? Sí. Hombre, el SEO en la web nuestra es una cosa crítica. De hecho, la anterior masterclass que di en la de School era de SEO. Entonces... Y una pregunta más. Para el tema de las búsquedas entre consultas con varias tablas, o sea, tengo entendido que existen los índices temporales. Sé que hay bases de datos que, por ejemplo, Oracle creo que crea índices temporales. Y también hay vistas y consultas preprocesadas, pero ya, o sea, mi idea era una charla a nivel intermedio. Esto, a mi entender, estaba un poco por encima de lo que es de esperar de un programador. Que a nivel de un tío que se dedica a tocar la base de datos, sí. Pero posiblemente es apretar mucho. De hecho, hay muchas cosas que se pueden hacer en realidad. Pero yo aquí solo quería que las cosas que hacemos en el día a día, y en general, siempre que podamos evitar cruzar varias tablas, va a ser una solución óptima. Si no nos queda más remedio y además hay suficiente voluntad, pues sí, realmente a un nivel avanzado hay soluciones. Pero es jodidito. ¿Se pueden hacer varios índices de una misma tabla? Sí, no. De hecho lo habitual es, o sea, sí. Nosotros tenemos tablas que tienen, pues a lo mejor 8 índices. Si yo voy a consultar... Relacionarlos ellos siempre será más rápido que hacerlo todo con uno, evidentemente. A ver, la cosa es siempre lo que tú vayas a necesitar. Nosotros, por ejemplo, la tabla de contenidos que comentaba antes, pues los contenidos a veces los puedo sacar la corriente de actividad de un usuario. ¿Qué índice necesito? Usuario y creatividad. Luego, usuarios que son del foro de bolsa. Contenidos que son del foro de bolsa. ¿Qué necesito? Pues del campo subtipo ID, que es el que indica que es el foro de bolsa, y de nuevo creatividad. Mensajes que están en un hilo. Los mensajes que están en un hilo se enlazan unos con otros a través del inicial ID. Pues un índice, inicial ID y creatividad. La creatividad tiene tendencia a salir bastante. y pueden haber más combinaciones. Te estoy hablando de memoria, pero fácilmente tenemos como 8 índices en la tabla de contenido. Y la mayoría por más de un campo. Luego, por ejemplo, para la corriente de actividad, pues por el creatividad solo. Porque todos los anteriores no servían. Aunque tenían todos el creatividad, pero lo tenían al final. Entonces, para sacar la corriente de actividad a la página de lo último, necesitamos uno. Entonces te preparas un índice, digamos, para cada tipo de consulta. Para cualquier consulta que vayas a estar haciendo de forma recurrente sobre una tabla grande, te tienes que asegurar que pase por índices, porque si no, mal. Y si tienes varias consultas, porque tú las explotas de varias formas, pues vas a necesitar varios índices. Al final, de todas maneras, te puedo decir, de contenidos nuevos nos entran como 2 o 3.000 al día. Es el número de escrituras que tenemos sobre la tabla de contenidos. Y de lecturas, pues si te digo que está como del orden de 100 a 1 o incluso más, entonces el meter los índices sale a cuenta, porque al final lo pesado son las consultas. Y luego, aparte, una tabla con 3 millones de registros, una consulta que penalice porque no pasa por índices y se tenga que barrer los 3 millones de registros, el tiempo que tiene es muy grande. Mientras que las escrituras se hacen un poco más lentas al tener índices, pero solo marginalmente más grandes. No es de varios órdenes de magnitud, sino de un pequeño porcentaje más. Entonces, es pagar un poco, pocas veces, o pagar una barbaridad muchas veces. No hay comparación. Siempre que tengamos tablas
grandes y que se vayan a estar accediendo con frecuencia, tenemos que tener tantos índices como necesitemos. ¿Por qué no dividir la tabla? ¿Por qué no dividimos la tabla? Porque si se divide la tabla se tienen que hacer luego consultas de unión en cuanto necesites más de una, y las consultas de unión no pueden pasar por índices, y eso es un infierno. Entonces, imagínate, por ejemplo, que yo tengo que sacar el historial de un usuario y yo los he cortado por año. Estoy jodido porque tengo que sacármelo en todos los cachos que tenga. Al contrario, que los he partido por usuario y ahora quiero sacar una corriente de actividad de todos los usuarios. Unión. No, ya, pero yo iba más por las actividades, pues igual se pueden trocear en... Sí, los foros por un lado, los blogs por otro, los comentarios. Esto se hace así en muchos sitios. Pero si luego tienes que sacar una corriente de actividad en donde salgan todos, o tienes una tabla aparte en donde lo desnormalices para poder consultar apoyándote en esa tabla y tienes el coste de tener que mantenerla sincronizada, o las consultas que te salen son de unión. Con 3 millones de registros, los unión son inviables. Yo tenía una duda. ¿Sabes algo del estándar de ANSI SQL? ¿Cómo lo gestionan? Me imagino que es un estándar vivo, ¿no? Que Sí, tiene sus versiones y... El estándar nació en el 87, pero sí, no sé exactamente quién lo mantiene, pero sí que han habido cambios y versiones y se han actualizado. Pero no es una cosa que cambie con demasiada frecuencia, la verdad. Es una cosa que cuando te aprendes el SQL del 87, te vienes aquí y puedes dar una charla. Lo digo porque sería interesante que, por ejemplo, los tipos de datos que mencionaste específicos de Postgres, ¿no? El array, Sí. Hoy en día también lo tiene, creo que ya lo tiene MySQL, SQLite, entonces eventualmente incluso podría llevarse al estándar, ¿no? algún día. Sí que podría pasar, pero el llevarlo ya obligaría a que todo lo que esté funcionando, que no lo cumpla. Claro, lo primero es que los que lo han implementado posiblemente cada uno de una forma diferente. El problema es el mismo que pasa con los navegadores y las extensiones propietarias de CSS. Que si tú tienes que poner el vendor prefix, tienes ahí un poco de jaleo. ¿Y qué pasa con los vendor prefix? Que hasta que se han puesto de acuerdo para estandarizarlos y hasta que luego se han puesto todos a cumplir los estándares, pues has tenido ahí un montón de cosas. Imagínate eso. Tú eres un fabricante que has montado tu propia extensión y tienes todos tus usuarios usándolo de la manera que tú les has dicho que lo usen. Y ahora llega una mesa que nos sentamos todos de acuerdo y al final gana una sintaxis que no es la mía. Y esa sintaxis que no es la mía, si la aplico en mi producto, me va a romper a todos mis usuarios todo lo que hayan hecho siguiendo mis directrices. Entonces, lo mínimo sería que habría un transitorio muy largo en donde tendrían que convivir las dos sintaxis y tal. En fin, son cosas que son difíciles de estandarizar. Sí que eventualmente habrán cosas que se irán estandarizando y eso, pero ya te digo, no esperemos muchos avances en esa línea, ni muy rápidos. Pero no pasa nada.